Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar de los tipos de datos que existen aquí en C Sharp. En el video anterior expliqué sobre lo que son las variables y la declaración de variables. Este tema de tipos de datos pues va relacionado con el tema de las variables, así que te recomiendo mucho que veas el video anterior en mi canal, ese es de reproducción, curso de C Sharp desde cero, pero no solamente el video anterior, sino todos los videos anteriores desde el primer video para que vayas pues al corriente con todos los videos. Bueno, ¿qué son los tipos de datos? Los tipos de datos se utilizan para declarar funciones y variables. Por el momento hemos visto solamente lo que son las variables, por lo tanto, lo de las funciones lo dejamos así. Entonces, como les dije, en el momento que ustedes necesiten almacenar algún dato, requieren una variable. Pero ustedes al momento de utilizar una variable necesitan declararla. Entonces tienen que especificar qué es lo que va a almacenar esa variable, si va a almacenar un número entero, si va a almacenar una palabra, si va a almacenar un número con decimales. Tienen que definir su tipo de datos. O sea, entonces para eso tienen que conocer los tipos de datos que existen. Entonces, un tipo de dato, por ejemplo, en una variable, para poder almacenar el nombre de una persona sería, por ejemplo, de tipo string. O sea, si ustedes quieren almacenar el nombre de una persona o de un animal o de una fruta, etcétera, ustedes requieren un tipo de dato de tipo string, ¿sí? Pero si ustedes, por ejemplo, quieren almacenar en una variable el total de manzanas de una huerta, allí requerirían de otro tipo de dato, como por ejemplo de tipo entero, que es de tipo int. O sea que dependiendo de lo que ustedes van a almacenar, van a requerir un tipo de dato u otro tipo de datos, ¿sí? Aquí les muestro los tipos de datos que hay. Aquí vemos que sbytes, byte, int, uint, short, ushort, long, ulong, estos son para números enteros, pero cada uno almacena un rango diferente. Si ustedes quieren almacenar un número pequeño, pues pueden utilizar un tipo de dato sbytes que les va a permitir almacenar un número entero, pero con un rango de menos 128 a 127. ¿Sí? Pero si ustedes quieren almacenar un número que solamente sean positivos, pero es un número pequeño, pueden utilizar un tipo de dato bytes, que es para números enteros desde el 0 al 255. Y si ya quieren un número pues más grande, está el tipo int, que es de menos 2.147.483.648 a 2.147.483.647. Vemos que dependiendo de lo que ustedes van a almacenar, pues van a utilizar un determinado tipo de dato. Y si ya quieren un número con decimales, pueden utilizar un de tipo float o de tipo double. Y si quieren almacenar simplemente un símbolo, pues de tipo char. Entonces, si quieren almacenar un texto, pues de tipo string. Ahorita les voy a explicar todo esto. Voy a hacer un ejercicio, un programa, para que vaya quedando más claro. Aquí que una variable de tipo sbytes puede almacenar números en un rango de menos 128 a 127. ¿Sí? ¿Qué significa esto de tipo .NET? Ahorita se los voy a decir. Bueno, me voy a ir aquí y vemos que tengo este código predeterminado. En el momento en que pues creo el proyecto, se genera el nombre, el espacio de nombres con el nombre que yo le di al proyecto. En este caso, pues el espacio de nombres lo llamé como declarar variables y vemos que tiene una clase que se llama program y esa clase tiene un método main. Aquí dentro del método main vamos a poner nuestro código. Vamos a hacer la prueba, a ver si es cierto que una variable de tipo sbytes puede almacenar números de menos 128 a 127. Entonces vamos a poner sbyte, a declarar la variable le voy a llamar num, el nombre que yo le desee dar. Claro, debe de hacer relación con lo que vamos a almacenar. O le voy a llamar entero a la variable, ¿sí? Sbytes es el tipo de dato, es decir, lo que yo voy a almacenar, que es un número entero entre menos 128 y 127, y a la variable le estoy llamando entero. Le puedo llamar como yo deseo, pero como les digo, debe tener relación con lo que va a almacenar. Y aquí vamos a almacenar un número, por ejemplo, el 40. No se preocupen por esto, esta como que raya verde, ahorita van a ver por qué se puso, ahorita que vaya al momento de imprimir la variable. Bueno, entonces vamos aquí, este 40 pues se encuentra entre menos 128 y 127, no está excediendo el rango. Pero ¿qué tal si yo excedo el rango? Yo pongo un número mayor a 127, 128.
ya me va a marcar un error y aquí me lo va a decir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? 128 está excediendo el rango. 128 y todos los valores mayores a 128. 140 también me va a marcar un error. 200. Todo esto excede el rango, lo excede. Pero si yo pongo, por ejemplo, menos 128, pues menos 128 sin problema se va a almacenar allí, porque no está excediendo el rango. Y valores más negativos que menos 128, por ejemplo, menos 130, también me va a marcar un error porque ya estamos excediendo el rango. Pero de menos 128 hacia abajo, por ejemplo, menos 123, sin ningún problema, podemos almacenar este número en la variable entero. Con este operador de asignación, lo que estamos diciendo es que lo del lado derecho lo vamos a almacenar en esta variable que está en el lado izquierdo, ¿sí? Ahora, esa es la de tipo S bytes, intervalo de menos 128 a 127. Ahora, la de tipo bytes, vamos aquí, bueno, la de tipo S bytes, el tamaño 8 bits. 8 bits es un byte. Si ustedes ya tienen conocimientos de electrónica digital, sistemas digitales, todo eso, pues van a comprender mejor esta parte. Cómo se representan los números dependiendo el número de bytes o de bits, ¿sí? De bits. Entonces, esta variable tiene un tamaño de 8 bits, que es un byte, ¿sí? Entonces, pero bytes es el mismo tamaño, son 8 bits, más que el rango es de 0 a 255, o sea que vemos que de menos 128 a 127 hay 255 números, pero se contemplan los negativos, pero en la de tipo byte se, no se contemplan los negativos, o sea, es de 0 a 255 puros números positivos. Entonces vamos a cambiar el tipo de variable bytes y podemos almacenar este número. Este no lo podemos almacenar porque es negativo, pero sí podemos almacenar un número positivo, por ejemplo el 123. Podemos almacenar hasta el 255 sin problema, pero si almacenamos el 256, aquí ya se me pone en rojo y hay un problema porque estamos excediendo el rango de 0 a 255. Ahora, las de tipo INT, pues ya no hay tanto problema con eso porque ya tiene un rango de números más grandes. De menos 2.147 millones, o sea, es un número grande a todo esto, o sea, a 2.147 millones y algo. Entonces vamos a poner tipo INT aquí y ya se nos va a quitar ese error porque las de tipo entero, esto verde no es un error en nada, ¿no? Es simplemente que está asignado pero no hemos usado el valor, o sea, no, ahorita lo van a ver. Entonces, nosotros podemos almacenar un tipo entero, no hay tanto problema. Si yo quiero poner 1.000.000, por ejemplo, no hay problema porque 1.000.000 cabe en una variable de tipo entera. 10 millones también cabe en una variable de tipo entera. 100 millones también cabe. 1.000.000.000 también cabe. Pero ya 10.000.000.000 ya no cabe. Y ya me va a marcar un error aquí, ¿sí? Entonces, este error son 10.000.000.000 esto. En una de tipo entera no cabe, pero en una de tipo por ejemplo, long, mm, en una de tipo long sí cabría. Entonces pongo aquí long y ya se me va a quitar el error. Long, pues viene de largo, ¿sí? Ahora, las de tipo UINT, pues también de tipo entero, pero aquí contempla solamente positivos. O sea, de 4.294.967.294. Entonces, si yo, por ejemplo, yo pongo una de tipo UINT, le pongo entero, yo puedo almacenar. Aquí son 40.000, 400.000, 4 millones, 40 millones, 400 millones. Puedo almacenar 4.000.000.000 sin ningún problema. En una de tipo UINT porque aquí está contemplando solamente positivos y aumenta el rango de los positivos. Y la de tipo INT, como contempla los negativos, pues es de menos 2.147 millones y algo a 2.147 millones y algo. ¿Sí? Entonces, si yo la pongo INT, ya me va a marcar un error porque se está excediendo el rango, ¿sí? O sea que dependiendo de lo que ustedes van a almacenar, van a poder utilizar un tipo de variable u otra. La de tipo short, que significa corto, almacena de menos 32.768 a 32.767, o sea, números enteros de igual manera. Y podemos hacer la prueba short. Aquí me va a marcar un error, obviamente, porque no cabe este número en una variable de tipo short, que significa corto.
Pero yo puedo almacenar números entre menos 32.768 y vamos a ver, menos 32.768 y vemos que sin problema yo puedo almacenar este número, pero si ya lo aumento, ya me va a marcar un error porque ya estoy excediendo ese rango. ¿Sí? Ahora, las de tipo float es para decimales. Yo sé que se les va a complicar esta parte no, pero aquí pues está elevando, pues me está dando a entender el número de decimales que vamos a poder almacenar, ¿sí? O sea que vamos a, por ejemplo, aquí las de tipo double es de tipo doble precisión. Podemos utilizar, si queremos con decimales, por ejemplo, float, num decimales, o sea, número con decimales. Yo puedo almacenar 40 puntos, puedo almacenar este número. Bueno, puedo almacenar, puedo almacenar este número. Bueno, aquí me marca error, ¿por qué? Porque tengo que distinguir si es de tipo float, de tipo double, pongo una F. Y aquí estoy diciendo que este número con decimales pongo una F para indicar que es de tipo float. Pero si fuera de tipo double, por ejemplo, pongo de tipo double, le puedo quitar esto sin ningún problema. O sea que yo puedo, para números con decimales puedo utilizar de tipo double o de tipo float. Pero si son de tipo float, tengo que especificar con una F que el número con decimales es de tipo float, ¿sí? Entonces yo puedo utilizar una u otra. Entonces, quedamos. Si yo lo pongo de tipo float el número, aquí me va a marcar un error porque yo tengo que poner, especificar que es un número de tipo float, ¿sí? Ahora, las demás variables de tipo char solamente me permite eh, almacenar un símbolo Unicode utilizado en el texto. Puedo almacenar una letra, un punto, una coma, el símbolo de gato, el símbolo de arroba, pero solamente uno, ¿sí? Es decir, que si yo pongo char, le voy a dar un nombre a la variable, char símbolo, le voy a dar el nombre a esa variable. Para almacenar en esa variable, tengo que utilizar comillas simples. Por ejemplo, yo quiero almacenar la letra V, pues allí almaceno la letra V, ¿sí? Entonces, si yo quiero almacenar el punto, en la comilla doble voy a almacenar ese punto. Si quiero almacenar el arroba al 64, bueno, al 64, y en la variable símbolo se almacena el símbolo del arroba. Y aquí vemos el símbolo arroba que estaba almacenada, bueno, que está almacenada en la variable símbolo. Ahora, esas variables para de tipo char, podemos almacenar una letra, un símbolo, pero solamente uno, ¿sí? Las de tipo string nos permiten almacenar pues una cadena de caracteres, o sea, varios, más de un carácter. Por ejemplo, si yo cambio esto, le pongo de tipo string, le voy a dar un nombre a la variable y le voy a llamar palabra, ya aquí ya no sería de comilla simple, ya sería de comilla doble. Yo puedo almacenar de igual manera un símbolo, ay, el símbolo de arroba lo puedo almacenar en la variable de tipo string, pero también puedo poner varios. Yo puedo poner varios símbolos, puedo poner varios caracteres, ¿sí? Sin ningún problema. Y ya para imprimirlos en pantalla pongo el nombre de la variable se llama palabra, aunque esto pues es, quién sabe qué dirá, qué significará esto, ¿no? Pero ahí está almacenado todo esto que tenemos en las comillas dobles. Entonces, si yo ejecuto esto, se pudo realizar la compilación. Como no se realizó la compilación, no se está visualizando la modificación que le hicimos al código. No sé por qué me marca este error, la verdad. Tengo que investigar, no me pasaba eso antes, no me deja compilarlo, no me deja, entonces, y aquí podemos ver, después de batallar un poquito, ya pude ver aquí lo que contiene la variable palabras, bueno, la variable llamada palabras, ¿sí? Entonces, esta es para de tipo string, entonces la de tipo char solamente un carácter podemos almacenar, un símbolo, una letra, un número, ¿sí? Y en comilla doble. Ahora, las de tipo bool es solamente para dos estados, o true o false, es decir, o verdadero o falso. Y las variables de tipo bool solamente es para dos estados, o true, que es verdadero o false. Por ejemplo, pongo el tipo de dato que es de tipo bool, le doy un nombre a la variable, le voy a llamar estado, y aquí almaceno ya sea true, que es verdadero,
o puedo almacenar false, que es falso. Entonces, lo voy a dejar aquí en true, ¿sí? Entonces vamos a mostrar el contenido de la variable estado con el método getLine de la clase console para visualizar la información. Pongo el nombre de la variable y aquí podemos visualizar que la variable llamada estado está almacenando un valor true que es de tipo bool. Entonces nos vemos en el siguiente video. Voy a continuar con esto de las variables, más que en el siguiente video ya vamos a hacer operaciones matemáticas y para eso vamos a hacer uso de las variables.